Hablar del Centro de Almaceneros de Córdoba porque comienza el mes y ya queremos saber cómo estuvo la inflación del mes anterior con los números que hace la gente de Almaceneros. Hola Germán, ¿cómo estás? Buenos días, Nicolás te saluda. Hola Nicolás, muy buen día, un gusto saludarte a vos, al equipo y a la audiencia. Gracias por atendernos. Bueno, Germán, ¿tienen números ya de la inflación de enero ustedes? Sí, bueno, nuestro Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas registró por el mes de enero de 2025 una inflación de 2,4%. A ver, esto habla de un amesetamiento en torno al 2% de inflación. Tiene que ver con que en enero subieron rubros como vivienda, agua, electricidad y otros combustibles en un 3,1%. Hay dos que son estacionales, como es recreación y cultura, aumentó un 2,8%, restaurantes y hoteles, tiene que ver con la alta demanda turística, un 4,2%, sin embargo, estos rubros no tienen alta incidencia a la hora de medir la inflación. Sí la tiene el rubro alimentos y bebidas sin alcohol, que tuvo una suba de 2,6%, impulsado principalmente por una suba en carne vacuna de 2,5% y lácteos un promedio del 5%. Esto hizo que la inflación, repito, se ubicara en el 2,4%, hay una inflación de los últimos 12 meses de 90% y una inflación anualizada, es decir, si proyectamos el mes de enero en todo el año, tendríamos una inflación en torno al 33% al finalizar este año 2025. Y la canasta básica total, Nicolás, es decir, lo que precisó una familia tipo para cubrir el componente alimentario y no alimentario de manera esencial mínima, alcanzó durante enero, es decir, para que esa familia no caiga bajo la línea de pobreza, precisó de 1.305.587 pesos y solo para alimentarse esa misma familia necesitó de 700.000 pesos. Es decir, se vuelve cuesta arriba cuando vemos el salario promedio en Argentina que no supera los 900.000 pesos, entonces obviamente se dificulta el acceso en algunos casos a la alimentación, en otros casos, si bien cubre mínimamente lo que es necesario para alimentarse, no llega a reunir los otros gastos indispensables familiares, ¿no? ¿En diciembre cuánto les había dado a ustedes, Germán? En diciembre nos había dado 2,2%, más baja que el INDEC. Bien. Y nos había dado en diciembre alimentos un 1,7%, es decir que registramos un 1% más en alimentos, en la canasta alimentaria. A ver, no tiene lógica algunas subas que han ocurrido durante enero, más allá de la demanda turística y demás, pero en alimentos, por ejemplo, la carne vacuna, que aumentó un 2,5%, y sí les anticipo que en febrero viene el incremento cercano al 10%, ya se está aplicando en la carne vacuna. Digo, no tiene lógica porque estamos en el consumo histórico más bajo de la historia en cuanto a consumo de carne. Entonces, bueno, no se condice con la realidad esta suba, por ejemplo, de la carne vacuna. Los lácteos habrá que ver qué pasa en el mercado exterior, dónde se exporta y qué ocurre, porque tampoco tendría lógica. Pero sin embargo los incrementos se han dado y bueno, obviamente que no deja este rubro particularmente, que es el de mayor ponderación, alimentos y bebidas sin alcohol, no deja perforar el tan ansiado perforación del 2%, digamos, pasar a 1 y pico, ¿no? Que es lo que quiere el gobierno, pero bueno, probablemente la inflación, a ver, si bien está manejada, si bien hoy está estabilizada, sigue siendo elevada. Hablar de un 33% para cualquier país normal es mucho. Obviamente que al ritmo que veníamos en Argentina, si bien no es celebrable, es un dato positivo que la inflación se haya al menos estabilizado en torno al 2%. Sí, por supuesto. ¿Confías en esta nueva modalidad que plantea el gobierno de ahora bajar la devaluación del dólar a 1% mensual y que eso haga todavía bajar más la inflación? Bueno, Argentina no se maneja mucho con las pretensiones de un gobierno, de una gestión, ni más allá del crawling peg, digamos que no tiene alto impacto directo en lo que es alimentos. Los alimentos se manejan con otros factores, tiene que ver con el dólar paralelo, blue, ya vivimos una fea experiencia el último trimestre de 2023, primer trimestre de 2024, donde los precios se han disparado de una manera exorbitante. Digamos, por allí es difícil entender cómo se manejan las pocas empresas que administran o que comercializan todo el alimento en Argentina. Por allí es muy difícil interpretarlo, saber, como decíamos con la carne, no tiene lógica. Sin embargo, digo, más allá de confiar o no, nosotros entendemos que el gobierno
tuvo un logro que era bajar la inflación. Ahora el costo que se está pagando es caro porque más allá de los datos positivos económicos, insisto, no celebrables, no se condicen con la realidad social. Nosotros medimos también, la encuesta nuestra también es social porque hacemos 2.500 encuestas todos los meses y cuando vemos los indicadores sociales no nos hablan, digamos, no acompañan la baja de la inflación con una recuperación en los indicadores sociales. Hay alguna recuperación tibia en cuanto al volumen de venta de los comercios, es decir, en el mes de mayo de 2024 estuvimos 30,2% por debajo de lo que había sido mayo de 2023. A partir de allí comienza una recuperación en los comercios, pero estamos en enero de 2025 20% por debajo del volumen que se había vendido en enero de 2024. Sin embargo, digo, todavía hay un 57% y eso no hay mejoras de los hogares que no pueden acceder plenamente a la canasta básica alimentaria. Esto significa, compran los alimentos, pero digo, la canasta básica alimentaria se compone, además de 57 artículos esenciales, se compone de una dieta equilibrada, donde juega la carne, juegan una cantidad considerable de lácteos, frutas, verduras de hojas verdes. Sin embargo, no alcanzan plenamente el 57% y cambian los productos, es decir, cancelan mucha cantidad de carne, mucha cantidad de leche, de queso, de yogures, y se incrementa el uso de los hidratos de carbono que generan mayor sensación de saciedad. Entonces se come lamentablemente mal, se come desequilibradamente. Por otro lado, un 48% de las familias siguen estando alto, más allá de una brevísima recuperación, pero casi la mitad de la población tiene que suspender algunas de las ingestas diarias esenciales, como es desayuno, almuerzo, merienda, cena. Mayormente se suprime la cena para toda una familia, reemplazada por una merienda tardía, insuficiente, 20, 30, 21 horas, que es una infusión con mucho pan para poder irse a dormir con la panza llena, pero no nutriéndose. Y bueno, a ver, un 30% de los hogares tuvo alguno de los integrantes que en algún momento del mes sintió hambre y no pudo cubrir esa necesidad. No son, Nicolás, indicadores nuevos, son viejos que se agudizaron con la crisis inflacionaria de aquel periodo que hablamos y que obviamente para bajar la inflación obviamente se restringe mucho el poder adquisitivo de las familias y todavía no se puede recuperar, no se recupera, porque hablamos de una canasta de 1.300.000 cuando el salario promedio está en 900.000, entonces se dificulta el acceso a todos los bienes básicos esenciales. Te agradezco, Germán, muchísimas gracias por tu tiempo. Por favor, le agradezco que abrazo. Germán Romero, titular del Centro de Almaceneros de Córdoba. Entonces, confirma que la inflación se estaciona cerca del 2%, ahora 2,4% ellos. Sí que hubo una suba de alimentos por encima de diciembre. Mira vos que diciembre es un mes donde generalmente hay mucho consumo por las fiestas y demás, pero enero subieron más los alimentos. Y él habla de que ahora en febrero va a haber una suba fuerte de la carne, 10%. Lo de la carne, siempre hay que tener en cuenta dos factores. Si ese aumento después repercute en que la gente no compre carne. Si la gente no compra carne, va a tener que volver a bajar. Porque el carnicero no va a vender lo que tiene, entonces no le va a comprar al frigorífico y así sucesivamente. Y no es que se lo puede guardar. Ahora, si sube y se mantiene la venta, obviamente se va a mantener igual. Lo que me dicen a mí que el problema de la carne en estos momentos es que hay poca carne. Poco animal disponible en estos momentos, por esa razón, al haber poco, siempre que un bien es escaso, sube el precio. Eso es lo que sucede comúnmente. Pero bueno, también está el contrapeso, que es esto del consumo que tenemos en realidad los argentinos. Veremos.